Muy buenos días, tardes o noches, soy el profe Bradek y el día de hoy vamos a empezar con uno de los temas más importantes y seguramente más extensos que vamos a tratar. De hecho, muy seguramente pues lo iremos como dividiendo a lo largo de todo el curso, que es todo lo relacionado con el scripting o pues la programación en general. Para ello pues tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Antes de empezar vamos a partir de que necesitamos tener instalado Visual Studio. En caso de que no lo tengamos, simplemente nos dirigimos a el Unity Hub, a Installs, Manage y Add Modules. Específicamente buscamos el que dice Microsoft Visual Studio Community y le damos a instalar, como si fuese cualquiera de estos otros módulos. Cuando hagamos eso nos aparecerá una ventana parecida a esta, donde nosotros simplemente pues le damos a instalar. Particularmente cuando lo hagamos nos saldrá esta pantalla de aquí, en la cual lo que nos interesa es que tengamos marcado el que dice desarrollo de juego con Unity. Tras ello, pues simplemente le damos instalar y listo. Cabe destacar que normalmente esto se instala solito cuando instalamos Unity, pero pues es importante por si de casualidad no lo hicieron o no lo tienen activado. Otro elemento importante a tener en cuenta es que debemos dirigirnos a Edit, Preferencias, External Tools y buscamos aquí donde dice External Script Editor y seleccionamos el Visual Studio, ya sea el 2009 en mi caso o el Community. Cualquiera de los dos es igual de válido. Esto para que Unity lo detecte directamente y pues nos dé algunas funciones básicas como lo que es el autocompletar o en general pues que esté vinculado como debe ser. Y listo, ya teniendo esa configuración hecha, podemos empezar a programar. Para ello vamos a crear una carpeta nueva llamada scripts y dentro de ella damos clic derecho, crear mono behavior script. Aquí una vez le damos a crear ese objeto, nos genera este tipo de archivo que es un script, al cual le podemos asignar un nombre. Y de hecho lo ideal es que le asignemos desde el inicio el nombre que va a tener, pues para siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a decir prueba de script. Este va a ser mi script de prueba con el que vamos a hacer algunas cositas ahorita mismo. Vamos a ver cómo funciona la estructura, entre otros. Simplemente damos doble clic y esperamos a que se abra en Visual Studio. Y listo. Ya con esto pues tenemos nuestro script abierto. Antes de nada, y para asegurarnos que la configuración anterior quedó bien hecha, pues por ejemplo, escribimos algo como GainObject y aquí ya nos tiene que aparecer el autocompletado. Y listo, siendo así, lo más importante ahora es que empecemos a familiarizarnos un poco con toda la estructura de los scripts. Particularmente pues porque muchas de las cosas que hagamos las vamos a hacer utilizando IA. Ya digamos que en la actualidad es una herramienta muy útil y que no vamos a dejar de lado en este curso, pero que es importante que reconozcamos al menos la estructura base, los aspectos generales, los errores comunes, para que no tengamos tantos problemas al momento de intentar implementar algún script o alguna funcionalidad, pues utilizando herramientas de IA. Entonces, para empezar, nos damos cuenta que tenemos casi que dos secciones grandes, ¿no? Uno que es el public class y el otro pues lo que está arriba del public class. Particularmente pues cuando creamos un proyecto nuevo, actualmente únicamente aparece Using Unity Engine. En versiones más antiguas, lo que fue la versión 2002, 2022 para atrás, aparecían aquí otras bibliotecas que utilizaban nuestros scripts. Pero en este momento pues no es importante. Y es algo que solo nos va a ser útil o realmente importante pues cuando empecemos a profundizar más y tengamos códigos un poco más complejos. Por ejemplo, uno de los que yo más suelo utilizar pues tiene que ver con el TextMesh Pro, que está relacionado con la interfaz de usuario, con lo que ve el jugador. Pero ese, por ejemplo, yo lo podría dejar así y ya funcionaría. Pero en este momento no es lo que vamos a hacer. Entonces lo dejo tal cual está. Por otro lado tenemos todo lo relacionado con el public class. La clase pública del script. Este es todo el cuerpo de nuestro script. Y de hecho si nos fijamos pues aquí aparece el nombre que le pusimos a nuestro script. Y el tipo que es un mono behavior. Dentro de él nos encontramos con los dos voids principales. El primero, el start, y el segundo, el update. Los voids son básicamente nuestra estructura principal.
Es aquí donde ocurren como todos los eventos que van a formar parte de nuestro código. Por ejemplo, otros que podemos tener son el onTrigger. Por ejemplo, onTrigger enter es un void. OnCollision, que es para cuando colisionamos con un objeto. Awake, entre otros. ¿Listo? Todos estos son como pequeñas estructuras que básicamente empiezan a indicarnos que lo que va a ocurrir, lo que está aquí programado dentro de esa estructura, va a ocurrir cuando surja esta condición. Entonces, por ejemplo, cuando inicia el juego, cuando se actualiza el juego, este actualice quiere decir en cualquier momento, particularmente pues en cada frame. OnTrigger, por ejemplo, sería cuando algo atraviese un objeto que sea trigger. O OnCollision cuando se choquen dos objetos. O Awake es uno que ocurre antes de estar, pero pues lo veremos luego. Antes de continuar, de hecho, me parece importante que reconozcamos o pues que tengamos en cuenta que también podemos crear nuestros propios voids, si es algo que vamos a hacer después, porque es algo que es extremadamente útil, más aún cuando se trabaja con herramientas de interfaz de usuario. Esto continuamos ahora sí. Listo. Vamos a centrarnos primero en estos dos. Entonces tenemos por un lado void start y por el otro void update. Void start ocurre una única vez y ocurre cuando iniciamos nuestro juego, cuando le damos a play. Entonces, por ejemplo, hagamos que alguno de los objetos aparezca, o más bien cambie de lugar. Por ejemplo, esta sombrilla que tenemos por aquí del video anterior, vamos a ubicarla en un punto más específico, -300, listo. Y si yo quiero que, por ejemplo, cambie de posición, pues le tendría que cambiar, digamos, hacia el 3 positivo, 00. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Una particularidad que me parece que es muy importante cuando trabajamos con todo lo relacionado con programación en Unity es el hecho de la estructura y el orden que se suele tener. Entonces, algo importante es que estos scripts se manejan como si fueran componentes, es decir, yo lo arrastro hacia un objeto y aparece aquí. Listo, aquí tenemos prueba script. Lo voy a quitar por ahora. Y por ende, pues normalmente se encuentran como vinculados directamente con ese objeto al que se le coloca. Entonces, por ejemplo, para este caso, vamos a colocar GainObject, que es el objeto en el que está ubicado el script. Punto. Este punto va a ser como el paso a paso que queremos que siga. Yo lo que quiero es que vaya hacia el transform. Entonces, punto transform, punto, que me interesa que modificar el transform, me interesa modificar la posición. Punto position. Y incluso yo puedo poner el mouse encima y me dice que está esperando un vector 3. Entonces, este va a ser igual a un nuevo vector 3, que va a ser 3, 0, 0. Y algo importantísimo, finalizamos con punto y coma. Si no, como podemos ver aquí, nos aparece un error e incluso nos dice se esperaba punto y coma. Entonces, es muy útil porque Unity, o bueno, Visual Studio más bien, nos va dirigiendo, nos va organizando, digamos, algunos de las características o algunos de los errores, nos los va corrigiendo en tiempo real. Entonces, si yo hago esto y le doy play, veamos qué pasa. En este caso no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues resulta que cometí aposta uno de los errores más comunes y es el hecho de que no agregué el script. Este script tengo que colocárselo al objeto al que yo quiera que pues se modifique pues a partir de él. Entonces en este caso lo tomo, lo arrastro hacia el parasol. De modo que ahora ya lo tiene como un componente y por ende cuando yo le dé play se teletransporta al inicio de la ejecución. Por otro lado, el update hace algo totalmente distinto y es que funciona en todos los frames del juego. Es decir, que va a estar funcionando, por ejemplo, si yo le doy play a esto, vamos a ver más o menos a cuántos frames está yendo ahorita el juego. Aquí le doy a stats y me aparecen cositas como esta, donde vemos que aproximadamente está yendo a unos 300, 400 frames. Eso es algo que de hecho tendríamos que modificar ya para un juego definitivo, pero de momento no nos interesa tanto. Está yendo entre 350 y 400 frames. Esto quiere decir que lo que coloquemos en ese espacio va a ocurrir entre 350 y 400 veces por segundo. ¿Listo? Entonces,
Por ejemplo, vamos a hacer algo similar. GainObject.transform. En este caso no quiero position, sino .rotate. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos rotation y rotate. Son distintos en el sentido de que rotation es específicamente pues las coordenadas que aparecen aquí en el inspector, mientras que rotate es una acción que lo que va a hacer es generar pues esa rotación específica. Entonces le vamos a decir que rote, por ejemplo, 0, 1, 0. Entonces que cada... es para hacer un montón, ¿eh? Vamos a poner un poquito menos. Algo importante cuando usamos decimales, tenemos que colocar F al final. Entonces, vamos a hacer que sea mucho menos porque si no va a rotar muy rápido. Y simplemente, aquí pues ya está puesto el script. Algo importante es que tenemos que guardar siempre. Siempre le vamos a guardar aquí o por aquí guardar. Aquí hace script por script o guardar todo me va a guardar todos los scripts que tenga abiertos. Entonces pues son cositas que hay que ir teniendo en cuenta. Y pues cada vez que guardamos, Unity va a cargar un poquito, que es como que está leyendo ese script nuevo. Y le damos ahora sí a play. Entonces por ejemplo aquí podemos ver cómo está rotando constantemente. Lo bueno es que sí más o menos tiene sentido la velocidad que le puse. Quizás es un poco lento a lo que yo hubiese querido, pero son cositas que podemos ir manejando y modificando. Que de hecho creo que podemos aprovechar para hacer algo muy importante, algo que me parece a mí que es muy útil, y es hablar muy rápidamente sobre las variables. Entonces yo puedo crear una variable a partir del tipo que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero que sea un número entero, los que son de contar, 0, 1, 2, 3 y negativos también, pues -1, -2, -3, que son así completos. Si quiero poner decimales puedo colocar float, por ejemplo. O si quiero que sean letras, texto, pues coloco string. ¿Listo? Hay varios tipos de variables, las iremos viendo con el tiempo. De momento no me interesan ninguna de ellas. Bueno, específicamente sí me interesa una, que es el float. Y que va a ser rotación. Aquí podemos ver, me salía error abajo, ahora me sale error arriba porque pues no está bien escrito, me falta el punto y coma. Y llegamos a una parte que me parece crucial y muy importante y son las variables públicas. Si yo simplemente lo dejo así tal cual, pues va a seguir manteniéndose aquí como script y no pasa nada. Pero si yo a este le digo que sea pública, public float rotation, bueno, rotación en este caso, más que rotación incluso yo le diría velocidad, cuando cargue va a aparecer aquí, de hecho aquí ya apareció el de rotación, va a aparecer aquí como un dato que yo puedo modificar directamente desde el inspector. Siendo así, esta velocidad la voy a colocar aquí. Entonces, esta variable que yo puedo modificar en cualquier momento desde el inspector va a ser la que modifique realmente la rotación del objeto. Entonces, si le doy play, no está rotando porque la velocidad es 0, pero si le coloco 0.01, que era lo que estaba, va a ir rotando. Si le coloco 0.05 va a aumentar su velocidad, 0.1, 1 va a rotar súper rápido, 100 va a rotar hiper mega rápido, 1000, yo lo puedo modificar cuanto quiera. Por ejemplo, dejémoslo en 1, de hecho me parece que es mucho, 0.3 me gusta. Listo, entonces más o menos igual. Como les digo, vamos a seguir profundizando. Ahorita lo siguiente que veremos tiene que ver con justamente la interfaz de usuario y vamos a ver cómo se pueden vincular algunas cositas desde programación con la interfaz de usuario. E iremos viendo pues otras herramientas, otros elementos que nos van a ser muy útiles al momento de programar. Entonces yo creo que por ahora lo podemos dejar así y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.